estamos en últimos tiempos. ¿Saben quiénes están en últimos tiempos? Aquí ninguno, ¿verdad? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Los últimos tiempos comenzaron desde la primera venida de Jesús aquí a la tierra hasta la próxima venida que venga Jesús en la tierra. Hemos estado hablando todos estos domingos de todas las cosas que sucederán. Nos ha inquietado mucho la palabra de Dios con todas estas cosas que están pasando en el mundo y que nos llenan mucho de congojo, pero eso es lo que tiene que suceder. Aunque oremos, ¿verdad? Pidámoslo por cada uno de los miembros de nuestra familia, de nuestras amistades, de cada persona que el Señor quiera, de verdad, o más bien que Dios, que abra su corazón para que Dios entre y cene con ellos, porque está pasando cosas horribles. Estamos en este tiempo hablando de la gran tribulación. Y hablábamos de la sintomatología de la gran tribulación el domingo pasado, y hoy quiero hablarles de una palabra muy importante, que no podemos continuar con gran tribulación si no hablamos de esta profecía. Es las 70 semanas de Daniel. Yo quiero que ustedes entiendan hoy lo que son las 70 semanas de Daniel, para que no estén sentados y que por ahí las coja alguien y no sepan cómo contestar, o por lo menos cuando lleguen los tiempos ustedes sepan cómo orar, cómo están en estos tiempos. Las 70 semanas de Daniel. Surge una pregunta: ¿será que la Biblia nos dice cuánto tiempo durará el tiempo de la tribulación? Es una pregunta que todo el mundo se hace, y yo quiero contestárselas con la palabra de Dios, porque hoy la palabra de Dios es la que voy a hablar. Daniel 9, 24, 27, un pasaje muy interesante que quiero leerles hoy, y lo vamos a analizar, simplemente analizar, para que ustedes se vayan de aquí con un entendimiento claro de esta profecía que fue para los tiempos en que estaba viviendo Daniel, en los tiempos que pasaron después de Daniel y en los tiempos que van a pasar en un futuro profético en la gran tribulación. Daniel 9, 24, 27, ¿qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tremendo. De pronto no van a entender toda la palabra, pero yo se las quiero explicar hoy para que puedan entenderla en los tiempos proféticos en los que estamos viviendo. La profecía de Daniel de las 70 semanas proporciona un marco cronológico de la predicación mesiánica y de los tiempos proféticos que Dios quiere traer a la iglesia. Yo quiero hablarles, antes de hablarles, quiero explicarles las características de esta profecía, para que vayan entendiéndola pedacito a pedacito. Primero, la primera característica, ¿lo alcanzan a ver ahí? Sí. La primera característica es terminar, dice la palabra, con la que prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es acabar la desobediencia, acabar la rebelión, porque realmente el pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces por la falta de obediencia nosotros a la palabra de Dios, al libro ese que nos entregó, sucede lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Y después le preguntamos a Dios por qué, pero la verdad no necesita por qué. Es que, ¿qué hiciste tú para obedecer al Señor? Ellos en aquella época no obedecieron
y tuvieron consecuencias catastróficas. Nosotros, si no obedecemos lo que está en la palabra de Dios, vamos a tener consecuencias catastróficas. Yo creo que aquí ninguno, ¿verdad? Ninguno lo va a tener porque somos un pueblo, Life Church, obediente. Amén. Amén, amén. Yo creo que aquí no hay tantos, ¿verdad? Amén. Amén. Digan amén. Con fuerza. Poner. Y la segunda característica de esta mañana se llama poner fin al pecado. Rechazar el libro de la ley. Porque en aquella época ellos no quisieron oír el libro de la ley, no quisieron leerlo, no quisieron entenderlo y tampoco quisieron cumplirlo. Como hoy pasa muchas veces, que estamos en la casa de Dios, pero hacemos lo que nos da la gana. Despacito. Gana para que Dios nos oiga. Gana. Es verdad. Únicamente cumplimos con ciertos propósitos, con ciertos detalles de la ley. Y es que no que estamos en la ley, estamos en la gracia. Gracias a Dios que estamos en la gracia. Amén. Porque si no, como fuera. Gracias a Dios que nos perdona todo. Porque Él es un Dios perdonador. Amén. Un Dios que cada vez que te arrepientas llegas ahí, oye, pero no seas vergüenza. De cada vez que, no, es que yo pago, por ahí hay unas sectas que dicen que yo, el que pata, ¿cómo es? El que peca y empata. Y todos los días hacen el mismo pecado. No, hay que cambiar. Amén. Hay que cambiar. Entonces dice que rechazar el libro de la ley. Y también en esta profecía nos está dando que Israel, de todos modos, con todos los sufrimientos que han pasado, Dios los va a liberar, porque es el pueblo escogido del Rey. Amén. Dios los va a liberar. Pero el problema es que van a pasar la tribulación. Aquellos que no acepten al Señor como Rey y Salvador de sus vidas, aquellos judíos. Porque los que no estarán en la tribulación. Y yo quiero decirles algo, esto no es de vacilón, esto no es de ciencia ficción, esto no es de la película que están dando, esto es una realidad. Si tú no te metes verdaderamente a este llamado que Dios está haciendo a tu vida para que también se lo hagas a tus familiares, ¿sabes qué? Se van a quedar. Estamos a las puertas de que el Señor venga por su iglesia en el rapto, no en la segunda venida. Tienen que tener claro, no es la segunda venida. Primero Dios viene por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Somos tú y yo. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios quiere también a su pueblo darle una segunda oportunidad. Y es llevárselo de todos modos. Pero ellos están escogiendo pasar estos desastres catastróficos que ahora suceden. No se han conformado, porque hay ceguera en sus corazones, no se han conformado con todo lo que han sufrido durante tantos y tantos siglos. Pero no quieren aceptar, son tercos. ¿Tú has hablado con un hijo terco? No. ¿O has sido terca tú? Te lo estás diciendo tú misma. Dite tú, ¿soy terco o no? No, yo te voy a decir, yo me confieso públicamente, soy terco. Amén. Amén. No digan amén, por favor. Traer la justicia perdurable es eterna Israel al milenio. Dice traer la justicia perdurable. La palabra en en Daniel 9:24 dice poner fin al pecado, expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Entonces, traer la justicia perdurable es que entrará Israel al milenio. Eso es justicia, porque a pesar de que todo lo que ha pasado, Dios le está dando la segunda oportunidad a este pueblo. Gloria a Dios por ellos. Cuarto, se mencionan dos príncipes. Vamos a mirar, pon la palabra. Regresa a la palabra para que la vayamos analizando. Dice aquí en en Daniel 9:25. Es que Mateo también me gusta porque Mateo está la palabra de Dios.
9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Ahí. ¿Hasta qué? hasta el Mesías príncipe, ¿Habrá cuánto tiempo? 7 semanas. Hasta ahí. Habrán, el Mesías príncipe, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Entonces dice aquí que habrá 7 semanas. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, la palabra en el 25 dice, y el segundo como un príncipe que ha de venir. Leámosla a ver qué dice. El 27. El 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Bueno, entonces, en las primeras semanas, las primeras 7 semanas, estamos hablando de la restauración de la casa o el pueblo de Israel en aquella época. Después viene hasta las 69 semanas. ¿Qué va a pasar? Que va a salir un segundo ¿qué? Un segundo príncipe. Pero un segundo príncipe lo habla que ¿qué va a hacer? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Ese segundo príncipe es el cuerno pequeño que habla Daniel en 7:8. Leamos Daniel 7:8. Después lo voy a desglobar esto bien. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia, cuyo pueblo destruirá, la reconstruirá con Jerusalén después que se quitará la vida al Mesías príncipe. Ok. Entonces, yo quiero mostrarles un picture, una foto, para que puedan entender. Ponme la foto, está más larga, para que puedan entender. ¿Lo ven bien? Sí. Entonces tenemos que Dios mandó una orden para restaurar su pueblo, Jerusalén. En aquella época, porque fue destruido, ¿se acuerdan que fue destruido Jerusalén? Todo eso lo estuvimos hablando. Dios mandó a restaurar las murallas y el pueblo. Hay muchas personas o muchas posiciones teológicas que hablan de otros decretos que fueron dados para la restauración de Israel. Pero estos otros decretos fueron dados para la restauración del templo, más no de la ciudad de Israel. Yo quiero que ustedes vean la diferencia que hay. Vamos, que no quiero ir de adelante hacia atrás para que ustedes puedan entender los decretos. Decreto de Silo. Búscate donde están los decretos. Decreto de Silo, octubre de 539 a.C. Dice: regreso a la tierra, reconstrucción del templo. No menciona la ciudad en los decretos. Decreto de Artajerjes a Esdras, 457 años antes de Cristo, para también restaurar la ciudad. Pero no se restauró la ciudad, sino el templo. Fueron 483 años antes de Cristo. Decreto de Artajerjes a Nehemías, que es donde nos vamos a concentrar en el día de hoy. Nehemías, eso fue el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. En este decreto, el rey Artajerjes le dijo a Nehemías que reconstruyera las murallas, la ciudad y todo, y terminara de reconstruir el templo. O sea, completo. Por eso las posiciones teológicas que hay, la más acertada es esta. La más acertada, que es la reconstrucción de la ciudad de Israel. Y a partir de esa reconstrucción
es que comienza otro proceso, porque estamos hablando de 3 etapas esta profecía. Nos vamos nuevamente a la profecía. Esto es una enseñanza, no una prédica. Dice que la primera, está dividida esta profecía en 3 partes. La primera parte es la reconstrucción que acabamos de hablar, de la ciudad. Esa reconstrucción duró 49 años, porque significa que dice que fueron 7 semanas de 7. O sea, 7 semanas por 7 son 49 años. Desde que le mandaron a Nehemías a reconstruir, porque es que Nehemías tenía un sentir en su corazón, él estaba triste, estaba preocupado, ¿verdad? Y él, como era el copero del rey, era el hombre de confianza del rey, el rey se dio cuenta y le preguntó a Nehemías qué era lo que le pasaba. Y Nehemías le contestó: lo que pasa es que yo quiero ir a reconstruir la ciudad en el cual, por el cual mis antepasados están ahí y todo lo demás. Yo quiero que tú me ayudes a ir a reconstruir la ciudad. ¿Qué pasó? Que el rey, viendo la historia de Nehemías, le dijo: ok, te voy a dar el dinero, te voy a dar un escuadrón de gente, te voy a dar la autoridad para que tú vayas y reconstruyas esa ciudad. Ahí se está cumpliendo la profecía bíblica de la reconstrucción. Ese tiempo duró 49 años. O sea, la palabra dice, en la primera parte, dice que 7 semanas. 7 semanas de 72 semanas. Entonces, si multiplicamos 7 por 7, son 49 años. ¿Van entendiendo? Luego, después de la reconstrucción de la ciudad hasta la muerte del Mesías, han pasado 62 semanas más. Pero las semanas, acuérdate que cada semana es por año. ¿Me van llevando? Cada semana es un año. Y tú dices: ¿pero por qué una semana es un año? Vamos a leer la palabra. ¿Por qué las semanas son de años bíblicas? Lee de Levítico 25, 1, 22. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, no podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas que tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer, y contarás 7 semanas de años, y 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. Al día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Dice por ahí que cuando suenen esas trompetas, son las trompetas del Apocalipsis en una de esas semanas futuras. Pero bueno, en Génesis 29, 26 podemos comprobar también lo que habla el Señor de la semana y 7. Pero si se dieron cuenta, en el 8 lo que dice: y contarás 7 semanas de años, para que puedan entender cómo funcionan los tiempos bíblicos, que son diferentes a los tiempos que nosotros vivimos. Ok, ¿qué dice Génesis 29, 26, 28? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, pero el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dijo a Raquel, su hija, por mujer. Le dio.
¿Se acuerdan la historia de Labán y Jacob, verdad? Que él vino y fue engañado, él era engañador y fue engañado por su suegro y le entregó la primera esposa, que fue la segunda hija, y luego le entregó la otra. Pero en ese tiempo él hablaba de 7 semanas, y no eran 7 semanas realmente como las semanas que nosotros vivimos actualmente de día, sino semanas de años. Él trabajó para su suegro 14 años. Imagínense, 14 años por 2 mujeres. Fuerte, ¿verdad? Aquí los hombres no quieren trabajar así. 7 veces. Entonces vamos al periodo de las 70 semanas nuevamente. La primera parte, ya entendiendo lo que son las semanas bíblicas, las que son las semanas por año, ahora vamos a entender esta historia. 7 veces 7 habla la palabra, que son 49 años. Desde el 445 al 396 antes de Cristo, o en la reconstrucción. Son los que está hablando la profecía de los primeros 7 años, que son 7 semanas, que son 49 años. La segunda etapa de esta profecía son 62 veces 7, o sea 62 semanas. Si tú multiplicas 62 veces 7, te van a dar 434 años, entre 396 al 32 después de Cristo, para que vayas entendiendo, porque Cristo murió a los 33 años, ¿correcto? Entonces, estas profecías se han cumplido al pie de la letra. Jesús llegó, dice que hasta que llegara Jesús, habla la profecía, dice 7 semanas y 2 semanas volverá a edificar. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, la crucifixión de Dios. En la crucifixión del Rey, ahí terminan 62 semanas, más las 49 son las semanas que hasta ahora se han transcurrido. Y quiero decirles algo, todo ha pasado al pie de la letra. Esto es historia. Un poquito para el que no lo ha entendido, que abra su entendimiento, escriba, copia los versos. En los grupos familiares hay ampliación de todo esto, preguntan, todo lo demás. Entonces, el único problema que tenemos aquí son las últimas 7 semanas, los últimos 7 días, o las últimas semanas, la última semana, que es lo que todavía no ha ocurrido, que es la semana que estamos hablando hoy, la semana de la tribulación, que está dividida en 2 partes, en 3 años y medio de aparente tranquilidad, paz, que traerá el anticristo. Este hombre será un hombre de pronto bien parecido, carismático, no sabemos, son tiempos proféticos, pero no crea que va a aparecer con cacho y bien feo. Va a ser un hombre carismático, un hombre que envolverá a las personas, envolverá a los dirigentes, envolverá hasta el mismo pueblo de Israel. Fíjense que tanto lo envolverá que firmará un pacto con el mismo pueblo de Israel para comenzar la gran tribulación. Estamos hablando de 7 años, estamos hablando de la última semana, que se llama bíblicamente la gran tribulación. Ahora sí nos metemos. Esta es la última semana, la gran tribulación. Los 3 años y medio del principio son 3 años y medio que hay aparente paz, como les explicaba. Pero quiero decirles que si el rapto llega antes de esta historia, como está escrito y como lo hemos enseñado, ¿qué va a pasar cuando tú y yo nos vamos? Si estamos manejando un avión, si estamos manejando un carro, si estamos controlando cosas importantes, que si tú te paras puede producir un incendio. ¿Qué va a pasar en la tierra en el momento del rapto de la iglesia? ¿Qué va a pasar si dice la palabra que habrá terremotos, que habrá problemas grandes en la tierra? De pronto, paz habrá a nivel de gobierno, pero no habrá paz a nivel
de lo que está sucediendo en la tierra en ese momento. Porque dice que habrá terremotos. Dice que habrá terremotos más grandes. Si ustedes se dieron cuenta, estos terremotos que han pasado en Chile y los terremotos en Japón y todos estos terremotos, cómo han dañado la tierra de una manera tan grande, que han subido olas tan grandes que han acabado una ciudad completa. Imagínense en toda la tierra terremotos por todos lados. Imagínense cómo será esa historia por el cual comienza a estremecerse la tierra, el agua invadiendo las ciudades, desapareciendo las ciudades. Eso es lo que va a pasar. Sitios, problemas catastróficos como los aviones cayéndose porque no hay piloto. O sea, no va a ser fácil desde el principio. Es posiblemente una apariencia de paz y tranquilidad, pero serán 7 años difíciles. Entonces, nosotros les hablamos de esto y podemos decir que esto es de pronto una ciencia ficción, una historia, pero quiero decirles algo, es una realidad futura, una realidad que va a pasar, y esta última semana es la que estamos esperando. Pero no te preocupes, para ti y para mí habrá salvación. Amén. ¿Por qué? Porque vas a escoger la mejor parte. Hoy has escogido la mejor parte, educarte. Porque lo que estamos haciendo es educar a un pueblo para que eduque otro. Nuestro lema aquí es entrenados para entrenar. Yo quiero leerles el capítulo de Nehemías, en el capítulo 2, verso del 1 al 8, para que puedan oír textualmente lo que yo les explique. A comienzo de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servían el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Bueno, El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de decirme cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Eufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. ahí se está cumpliendo una profecía, que era la reconstrucción de Jerusalén, de toda Jerusalén, no del templo. Esdras lo hizo, pero aquí se reconstruyó todo con Nehemías. Fue pedido y por orden del rey. Interesante que un rey que no es judío le dé la orden de ayudar al pueblo, porque así hace el Señor. Muchas veces te ayuda aquel que no es cristiano, aquel que ni siquiera es tu amigo. Puede venir la bendición tuya. Yo quiero que vuelvas a pasar el esquema para que la podamos entender, el pedacito del esquema. Dice que la foto. La primera parte son las 7 semanas. ¿Entendieron entonces cuáles son las 7 semanas de la primera parte de la que es la acá? Ok, ¿entienden ustedes esta parte? Las 7 semanas primeras, 49 años, que fue el 5 de marzo del año 445 a.C., el decreto de Artajerjes. 49 semanas. Luego viene el Mesías príncipe, 62 semanas, o sea, 434 años, bueno, tiene que multiplicarlo por 4 cada uno. 31 de marzo del año 30 después de Cristo, entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén. Entonces, a partir de esta parte hasta el sol que ya estamos terminando, viene la era de la iglesia, que es la que estamos viviendo tú y yo ahora. Era de la gracia, no de la gracia como lo están hablando algunos. Esa gracia que verdaderamente, por favor, no quisiéramos hablar. Entonces, esto pasó un 6 de agosto del año 70, cuando se destruyó el templo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del año 70 cuando destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra, que Jesús dijo en Lucas y también lo habló en Mateo 24? Ahí terminaría la época de la iglesia, que es la que estamos nosotros en este momento. Hemos hablado de dolores de parto, hemos hablado de los síntomas, hemos hablado de toda una historia para que ahora comience una nueva semana, la semana que estamos esperando, la venida del segundo príncipe, el cuerno pequeño que hablábamos ahorita, que es el anticristo. Ese anticristo, que vamos a hablar después del orden mundial, se lo voy a explicar más adelante, el regreso del Mesías y el comienzo del reino milenial. ¿Cuándo terminan estos 7 años? Cuando venga Jesús por segunda vez a la tierra. Ahí terminan los 7 años de gran tribulación. Yo quiero que ustedes hoy coloquen sus mentes en todos estos pensamientos para que digan, no es casualidad, hasta aquí todo se ha cumplido al pie de la letra. No ha fallado ni un día, ni un año el Señor. ¿Ustedes creen que podría fallar en esta última semana? No va a fallar. Tenemos que estar prevenidos, mi hermano. Tienes que agarrar la mejor parte. De pronto este tipo de enseñanza no es una enseñanza que te va a coger las emociones, pero quiero que te confrontes con la realidad de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder para que puedas ser salvo, tú y tu casa sean salvos. Pongámonos en pie. Dice que en el tiempo final, el día terrible de su furia, la ira del Señor, habla la palabra en Isaías 13, versos 9 al 11. Pues miren el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros, sobre ellos las estrellas no darán luz. El sol estará oscuro, cuando salga la luna no iluminará. Dice la palabra. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad, a los perversos por sus pecados. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré al orgulloso y los poderosos. Esa es la ira del Señor. Únicamente hemos dado un preámbulo, un esquema de lo que sucederá en los tiempos de gran tribulación. Porque cuando el enemigo coja el control, ya la iglesia no estará aquí, el Espíritu no estará acá.